¿Quieres saber un secreto? A veces lo mejor que puedes hacer es desaparecer. Sí, lo leíste bien. En este preciso momento hay hombres sufriendo, obsesionados, revisando su celular cada 5 minutos, preguntándose por qué ella no responde, por qué ella no es la misma, por qué se aleja. Y mientras tanto, esa mujer siente algo que tú ni siquiera te imaginas, pero no como tú crees. Porque cuando dejas de buscarla, realmente dejas de buscarla, no solo cambia ella, cambia todo. Y aquí va la primera verdad incómoda. La atención constante no seduce, agobia. Esa idea romántica de estar siempre disponible, de escribirle primero, de demostrarle cuánto te importa, muchas veces tiene el efecto contrario. Terminas siendo predecible, aburrido, incluso invisible. Y lo peor de todo, ella lo siente. No te lo va a decir, pero lo siente. Y ahí es donde entras tú. Si quieres convertirte en un hombre que no necesita perseguir, porque sabe que vale la pena ser perseguido. Este video no es para que juegues a hacerte el difícil. Tampoco es un manual para manipular. Es una guía directa, clara y sin rodeos para que entiendas qué ocurre realmente en la mente y en el corazón de una mujer cuando tú te detienes, cuando das un paso atrás, cuando rompes el ciclo de la búsqueda constante. Spoiler, no siempre le gusta, pero siempre le impacta. Y ojo, aquí viene algo muy importante. Esto no es sobre ser un alfa ni sobre dominar a nadie. No vamos a hablar de técnicas vacías. Esto es sobre recuperar el equilibrio, el respeto propio, la energía masculina que muchas veces se pierde cuando entregas todo sin medida, sin pausa, sin condiciones. Porque cuando tú te desconectas, cuando dejas de buscarla, se activan en ella emociones muy profundas. Duda, nostalgia, confusión, curiosidad y a veces deseo. ¿Quieres saber qué pasa cuando dejas de llamarla? ¿Quieres entender por qué de repente te escribe cuando tú ya te habías rendido? ¿Te gustaría saber por qué empieza a prestarte atención justo cuando tú ya no estás tan pendiente? Entonces quédate, porque vamos a entrar en terreno incómodo, sí, pero real y sobre todo transformador. Muchos hombres piensan que retirarse es perder, que si no insisten, ella se va con otro, que si no la buscan, la pierden. Y esa creencia es el problema, porque lo que mantiene el interés no es la presencia constante, sino el valor percibido. Si tú estás siempre ahí, disponible 24/7, sin misterio, sin espacio para que ella piense, para que ella imagine, para que te extrañe, te conviertes en paisaje, familiar, seguro, pero sin emoción. Y el deseo necesita espacio, el deseo necesita ausencia, el deseo necesita que tú te muevas, que vivas, que no te paralices esperando aprobación. Cuando dejas de buscarla, dejas de poner tu autoestima en sus manos, dejas de negociar tu valor, dejas de perseguir y empiezas a atraer, porque lo que muchas mujeres sienten, aunque no lo digan, cuando un hombre se retira con dignidad, no es indiferencia, es impacto, y el impacto emocional es mucho más poderoso que 1000 mensajes. Ahora bien, no confundas esto con hacerte el frío o el arrogante. No se trata de desaparecer para castigar, ni de cortar todo contacto como estrategia de manipulación. Se trata de retirarte para recuperar tu centro, para que ella sienta lo que ya no sentía, y tú también, para que el silencio hable más fuerte que tus palabras, porque a veces el mensaje más potente no se escribe, se siente. En este video vas a descubrir 5 reacciones que una mujer puede tener cuando tú dejas de buscarla. Algunas te van a sorprender, otras te van a confirmar lo que ya intuías, pero todas van a ayudarte a entender algo. Cuando tú cambias tu comportamiento, provocas una reacción. Y en el juego de la atracción, las reacciones lo son todo. Prepárate para ver las cosas de una manera diferente. Olvídate de lo que te dijeron sobre nunca rendirse, sobre luchar por amor, sobre no dejarla ir. A veces el movimiento más poderoso es no moverse. El acto más atractivo es tu silencio. Y la decisión más inteligente es parar de buscarla. Porque cuando tú cambias, el juego cambia. Y si quieres jugar bien, tienes que entender las reglas invisibles.
1. Empieza a extrañarte cuando ya no estás. Hay algo que casi nadie te dice, pero es una verdad brutal. Una mujer no puede extrañarte si nunca te vas. Así de simple. La ausencia no solo es poderosa, es necesaria. Cuando tú estás siempre disponible, siempre atento, siempre detrás, ella no tiene espacio para desearte. No tiene tiempo para echarte de menos. Porque para que algo se extrañe, primero tiene que desaparecer. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Creen que entre más presentes estén, más seguras hacen sentir a las mujeres, pero confunden seguridad con emoción. Y no es lo mismo. Una mujer puede sentirse segura contigo, pero aburrida. Puede sentirse protegida, pero no atraída. Porque lo que activa sus emociones más profundas no es la rutina, es la tensión emocional. Y esa tensión nace cuando tú no estás ahí todo el tiempo. ¿Te ha pasado que dejas de escribirle por unos días y de repente te llega un mensaje de ella? Un ¿cómo estás? Inesperado, un emoji, una reacción a tu historia. Eso no es casualidad, es señal de que tu ausencia empezó a hacer efecto. No se trata de castigarla ni ignorarla, se trata de dejar espacio. Porque es en ese espacio donde ella empieza a pensar, y cuando una mujer piensa, siente. Ahora bien, no se trata de desaparecer porque sí. No se trata de hacer silencio para manipular. Se trata de volver a ti mismo, de dejar de poner tu energía en buscarla y comenzar a ponerla en ti, en tus metas, tu cuerpo, tus hábitos, tu vida. Porque cuando tú dejas de buscarla y te enfocas en crecer, lo que ella siente no es abandono, es impacto. Y ese impacto la sacude, porque empieza a notar que algo cambió. Antes tú estabas detrás, ahora estás ocupado. Antes tú esperabas, ahora avanzas. Antes tú la ponías en primer lugar, ahora te pusiste tú. Y aunque suene contradictorio, eso es exactamente lo que despierta su atención. Porque la atracción no crece en la presencia constante, crece en la falta, en el vacío, en lo que ya no está. Mira este escenario. Un hombre conoce a una mujer que le encanta, le escribe cada mañana, le responde al minuto, le pregunta cómo está, qué hace, si comió. Ella al principio responde con interés, sonríe, se siente halagada, pero al cabo de unos días ya no es lo mismo. Ella tarda más en responder, está más fría, y él se asusta. Aumenta el esfuerzo, le manda flores, le dice que la extraña, y ella se aleja más. ¿Por qué? Porque él se volvió predecible, presente, permanente, y sin darse cuenta, invisible. Hasta que un día él se detiene, ya no escribe, no insiste, se enfoca en su trabajo, en ir al gimnasio, en salir con amigos, publica una foto en la que se le ve bien, tranquilo, sin necesidad. Y entonces ella aparece, un comentario, un mensaje, un ¿todo bien? Que no es inocente. Porque la mente de ella empezó a trabajar. ¿Por qué ya no me escribe? ¿Tendrá alguien más? ¿Será que ya no le intereso? Ahí es donde empieza a extrañarte, porque tu presencia constante la había adormecido, pero tu ausencia la despertó, porque tu silencio no la confundió, la confrontó, porque tú no desapareciste para castigarla, sino para reencontrarte contigo. Y no, esto no funciona solo si ella ya sentía algo. Incluso una mujer que no estaba muy interesada puede empezar a sentir curiosidad cuando tú te retiras con elegancia. No te vas con rabia, no haces escándalo, simplemente te alejas. Y esa paz, esa seguridad, esa indiferencia medida, la intriga. Ahora imagina lo contrario. Tú la persigues cada día, sin falta. Ella sabe que estás ahí, que si te ignora, tú insistes, que si no responde, tú apareces. ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el deseo? No hay, pero si tú te detienes, no por estrategia, sino por autoestima, ella lo siente, porque su ego empieza a preguntarse, ¿qué pasó? Y su corazón empieza a sentir, lo extraño. Lo que muchos hombres no entienden es esto. No se trata de hacerla sufrir, se trata de que te valore. Y para que eso pase,
tienes que mostrarle lo que se siente no tenerte tan cerca, porque solo ahí se activa el verdadero interés. Solo ahí aparece la emoción. Solo ahí nace la decisión de buscarte, sin que tú la obligues. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de escribirle, de explicarte, de perseguirla, respira, detente, regrésate a ti, porque cuando tú no estás, ella empieza a verte de verdad. Y a veces, para que te vea, tienes que desaparecer un momento. 2. Su ego entra en crisis. Hay algo que no muchos hombres entienden, pero que marca la diferencia entre ser olvidado y ser inolvidable. Cuando dejas de buscarla, no solo se activa su mente, se sacude su ego. Porque sí, aunque no te lo diga, muchas veces una mujer asume que tú vas a estar ahí, que no te vas a ir, que vas a seguir insistiendo, que vas a seguir mostrando interés pase lo que pase. Y cuando tú dejas de hacerlo, no es solo una sorpresa, es una amenaza directa a la imagen que tiene de sí misma. ¿Y sabes por qué? Porque la atención que tú le dabas alimentaba algo más profundo que el vínculo emocional. Alimentaba su ego. Le confirmaba que es deseada, que tiene poder, que puede contar contigo cuando quiera. Pero cuando ese flujo constante de validación se corta, no solo te empieza a echar de menos, también se empieza a preguntar, ¿por qué ya no me busca? ¿Ya no soy tan importante? ¿Habrá conocido a otra? Es ahí donde comienza la crisis interna. Y no es porque seas imprescindible, es porque tu ausencia afecta su imagen de control. Tú eras parte de su equilibrio emocional, aunque fuera de forma inconsciente. Y cuando te quitas, ella siente el vacío y también la incertidumbre. Muchos hombres creen que al alejarse, las mujeres simplemente siguen con su vida como si nada. Pero no es así. Si tú tuviste un mínimo impacto en ella, emocional, físico, mental, tu retirada rompe una rutina interna. Porque ella contaba con tu presencia, contaba con tu energía, contaba con tu disponibilidad. No tener eso duele, no por amor necesariamente, sino porque su ego dependía de tu constante reafirmación. Imagina esto, llevabas semanas escribiéndole, saludándola cada mañana, reaccionando a cada historia, preguntando por su día. Ella respondía con frialdad, con distancia, pero tú seguías ahí, hasta que un día simplemente paras, no saludas, no reaccionas, no preguntas, cambias tu enfoque, y ahí empieza todo. Ella ve tu historia y no encuentra su reacción. Abre su chat y no hay mensajes nuevos. Entra a Instagram y no tiene ninguna notificación tuya. Puede parecer nada, pero no lo es, porque no está acostumbrada, porque su ego ya esperaba tu atención como algo normal, como algo garantizado, como algo suyo. Y cuando ya no está, entra en crisis. Y en esa crisis hay confusión, hay molestia, a veces incluso rabia. ¿Cómo es posible que este hombre haya dejado de buscarme? ¿Acaso se cansó? ¿Quién se cree? Lo más irónico es que esa reacción no nace del corazón, nace del ego, porque una parte de ella se había acostumbrado a tu rol, el que busca, el que insiste, el que está disponible. Romper eso no es cualquier cosa, es un golpe directo a la imagen que ella tiene de sí misma como la que siempre es deseada. Y aquí viene el verdadero giro. Cuando su ego se ve afectado, su mente empieza a reconstruir tu valor. De repente, ya no eres el que siempre está. Ahora eres el que puede irse. Y eso, en el lenguaje emocional, te hace más valioso. Porque quien puede irse es quien tiene poder. Y ese poder, bien manejado, no es manipulación. Es respeto por ti mismo. Pero ten cuidado. Esto no es para herir ni para vengarte. No se trata de dañar su ego a propósito. Se trata de dejar de alimentar algo que te tenía en desventaja. Tu validación constante la fortalecía a ella y te debilitaba a ti. Al cortar eso, recuperas equilibrio. Y en ese nuevo equilibrio ella te ve distinto. Porque el hombre que puede irse siempre genera más respeto que el que se queda rogando. ¿Y sabes qué ocurre muchas veces en esta etapa? Que ella empieza a buscar respuestas, a probarte, a provocarte.
un mensaje casual, un "me acordé de ti", un comentario en tono juguetón. No es siempre porque quiere volver. A veces solo quiere comprobar que su ego sigue teniendo poder sobre ti. Tu tarea no es reaccionar con orgullo ni con desprecio, es mantenerte firme, sereno, seguro, porque si caes ante el primer movimiento, su ego gana, y tú pierdes todo el terreno que habías recuperado. Pero si mantienes tu postura, si no regresas corriendo ante una señal mínima, algo cambia dentro de ella. Empieza a verte como un hombre con criterio, con control, con peso. Y eso, hermano, vale más que 1000 palabras bonitas. Así que cuando ella empiece a sentir tu ausencia y su ego entre en crisis, no te asustes, no corras de vuelta, no caigas en la ansiedad, porque lo que está pasando no es el fin, es el comienzo de una nueva dinámica donde tú ya no eres el que ruega, sino el que decide. 3. ¿Se pregunta si perdiste el interés o si subiste de nivel? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque cuando tú dejas de buscarla, no solo se activa su curiosidad, se activa la duda más poderosa en su mente. ¿Se alejó porque ya no le gustó o porque ahora está en otro nivel? Y esa pregunta no es cualquiera. Esa pregunta la pone frente a una incómoda posibilidad. Ya no eres el mismo. Y eso, para muchas mujeres, puede ser más impactante que el simple hecho de tu silencio. Porque cuando tú estabas siempre disponible, fácil, constante, ella sentía control. No tenía que preguntarse nada. Ya sabía lo que sentías, ya sabía dónde estabas, pero ahora no. Ahora no sabe. Y en esa incertidumbre empieza a imaginar. Empieza a pensar que tal vez ya no le interesas, que quizás se te pasó el gusto, que tal vez se volvió una más para ti. Y eso, hermano, duele, porque nadie quiere pasar de ser prioridad a ser opción. Nadie quiere sentir que perdió algo que tenía ganado. Y cuando ella empieza a imaginar que tú podrías estar mirando hacia otro lado, que podrías estar creciendo, avanzando, mejorando sin ella, su mente se llena de preguntas. Pero no es solo el miedo a que la hayas olvidado, es algo más profundo, la sospecha de que ahora podrías estar por encima, y eso cambia completamente la energía entre ustedes. Porque el hombre que un día la buscaba con insistencia, ahora es el mismo que está ocupado, distante, enfocado en otras cosas, y ella no sabe si eso es por falta de interés o por evolución. Y eso genera respeto, inquietud, a veces hasta un poco de admiración, porque tú ya no estás girando alrededor de su mundo, estás girando en el tuyo, y cuando un hombre se mueve con intención, con rumbo, con propósito, cambia el juego. Y aquí es donde tú tienes que mantenerte firme, porque muchas veces en esta etapa ella lanza señales, indirectas, movimientos sutiles, no para reconectar con amor necesariamente, sino para comprobar si todavía tiene poder, si aún puede jalarte con una palabra, una historia, una insinuación. Y si tú caes demasiado pronto, vuelves al mismo punto de antes. Ella se tranquiliza, dice, sigue donde lo dejé, y todo el poder que habías recuperado lo pierdes. Pero si tú te mantienes centrado, en silencio, sin necesidad de demostrar nada, entonces esa duda sigue creciendo, porque el ego de ella no lo soporta. La idea de que hayas cambiado sin avisar la inquieta. La idea de que tu mundo siga girando sin ella la intriga. Y esto no se trata de jugar. No es una estrategia para manipular. Es el resultado natural de enfocarte en ti, en tu vida, en tu mejora. Porque cuando tú mejoras, cuando tú subes de nivel, física, emocional, financieramente, todo cambia. Tu energía cambia. Tu valor percibido cambia. Y eso se siente, aunque no digas nada. Por eso, cuando ella no sabe si te perdió o si simplemente ya no estás al nivel en el que te conoció, ahí es donde el juego se voltea. Tú ya no estás esperando su aprobación. Tú estás eligiendo con claridad. Estás decidiendo con madurez. Estás caminando con propósito. Y eso, hermano, es lo que realmente hace que ella se lo cuestione todo. 4. Comienza a probarte. ¿Todavía me quiere? Cuando tú dejas de buscarla, cuando ya no estás encima, cuando desapareces del radar, ella no se queda tranquila.
aunque lo parezca por fuera, por dentro está encendiendo alarmas. Y llega un punto donde ya no se queda solo con la duda. Empieza a probarte. ¿Probarte cómo? Con gestos, con silencios, con juegos. De repente responde una historia tuya que antes ignoraba. Te manda un mensaje casual. Te lanza una indirecta. Y si tú no estás despierto, caes en la trampa. Porque no es un mensaje de amor. Es una prueba. Una manera de medir si sigues donde te dejó. Y aquí viene la parte más dura. Muchos hombres fallan este examen. ¿Por qué? Porque apenas ven la mínima señal, corren de vuelta como si fuera un salvavidas, como si ella estuviera diciendo, te quiero otra vez. Pero no, no lo está haciendo. Solo está midiendo tu energía, está tanteando el terreno, quiere saber si puede recuperar el control emocional que tenía sobre ti. Y aquí es donde muchos pierden el respeto que estaban empezando a ganar. Hermano, tienes que despertar. No puedes seguir viviendo pendiente de cada gesto mínimo como si fuera oro. No puedes seguir actuando como un mendigo emocional, que se alegra por una migaja de atención. ¿Qué clase de estándar es ese? Te lo digo con claridad. Si tú no aprendes a mantener tu centro, a no reaccionar como un niño ante cada señal de una mujer, nunca vas a ser tomado en serio. Ella te va a ver como un juego que ya conoce, como un botón que puede apretar cuando quiera, sabiendo exactamente cómo vas a responder. Y no se trata de ser frío ni distante, se trata de ser estable, de tener una vida, un propósito, una dirección que no dependa de sus validaciones momentáneas. Porque si cada vez que ella manda un mensaje tú te desarmas, entonces no has cambiado nada. Sigues siendo el mismo que ella dejó en espera. ¿Quieres respeto? ¿Quieres atracción real? Entonces tienes que dejar de ser tan predecible. Tienes que dejar de ser tan fácil de leer. Porque un hombre que se valora no reacciona ante cualquier estímulo. Un hombre que se conoce, observa, piensa y decide con calma. No se lanza de cabeza por un mensaje a las 11 de la noche. Muchos hombres piensan que cuando una mujer vuelve, ya lo lograron. Pero no entienden que muchas veces esa vuelta es solo un test. Es un sondeo. Es una forma de confirmar si tú sigues siendo el mismo tonto disponible de siempre o si ahora tienes carácter. Y eso es lo que te toca demostrar, no con palabras, sino con presencia, con calma, con firmeza, con una actitud que dice, estoy bien, contigo o sin ti. Porque ahí es cuando ella empieza a verte distinto, ya no como el hombre necesitado, sino como el hombre completo, el que no reacciona, el que responde, el que no cae en pruebas, el que elige cuándo hablar y cuándo no. Despierta. Deja de regalar tu atención tan fácil. Aprende a leer las señales, sí, pero no para emocionarte, para mantenerte firme. Porque mientras tú te estés dejando probar como un niño, nunca te van a tratar como un hombre. 5. Ahora eres un misterio, y eso la atrae más que 1000 cumplidos. Hay algo que ninguna mujer va a admitir abiertamente, pero que influye más de lo que imaginas. El misterio genera más atracción que cualquier piropo. Cuando tú desapareces de su radar, cuando ya no estás validando, ni comentando, ni buscándola, te vuelves un enigma. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ya no apareces como antes? ¿Con quién estás hablando? Esas preguntas, que antes no existían, ahora se multiplican en su mente. Porque antes tú eras transparente, estabas disponible. Ella sabía que bastaba con mover un dedo y tú ibas a reaccionar. Pero ahora no. Ahora hay silencio. Ahora hay distancia. Y en esa ausencia nace el misterio. Y el misterio, hermano, seduce. Porque el hombre que no se muestra completo, que no entrega todo de golpe, que no necesita ser validado cada segundo, se vuelve interesante. Y en un mundo donde la mayoría de los hombres se entregan rápido, el que se guarda, el que es reservado, el que tiene su vida bajo control, destaca. Ya no te percibe como el típico que está detrás. Ahora se pregunta si hay algo que se está perdiendo, si tal vez te valoró mal, si fuiste más de lo que imaginaba. Y eso hace más por tu imagen que cualquier halago que le hayas dicho antes. Porque los cumplidos, por más sinceros que sean,
pierden valor cuando vienen de alguien que siempre está disponible. Pero el silencio de un hombre que antes buscaba grita más fuerte que 1000 palabras. Y no se trata de manipular, se trata de posicionarte, de entender que tú no necesitas estar contándole todo a todo el mundo, que tu energía es valiosa, que tu presencia tiene peso y que cuando no estás, se nota. Ese misterio es poder, porque no eres indiferente, eres selectivo. No eres frío, eres reservado. No estás desaparecido, estás enfocado. Y todo eso te hace más atractivo de lo que eras cuando insistías. Así que no tengas miedo al silencio, no tengas miedo a la distancia, porque cuando tú te conviertes en un misterio, ella empieza a verte con otros ojos. Muchos hombres pasan años sin entender una verdad brutal, pero necesaria. La mayoría de las mujeres no te valoran cuando las persigues. Te valoran cuando dejas de correr detrás de ellas. Sí, suena duro, incluso puede doler, pero es la realidad que nadie quiere decirte en voz alta, porque vivimos en una cultura donde se romantiza la insistencia, el sacrificio constante, la idea de luchar por amor. Pero déjame preguntarte esto. ¿De qué te sirve luchar por alguien que ni siquiera está peleando por ti? Cuando tú dejas de buscarla, se rompen muchas dinámicas invisibles. Ella pierde el control, empieza a cuestionarse, a imaginar, a compararte con lo que tiene alrededor. Y en muchos casos, solo en ese silencio, empieza a valorar tu presencia. Pero no se trata de jugar ni de aplicar estrategias baratas. Se trata de redescubrir tu valor. Porque tú no estás hecho para estar mendigando atención. Estás hecho para construir, para crecer, para avanzar. Y si una mujer no se alinea con ese camino, entonces no te detengas. Aquí viene lo más importante, y escúchalo bien. El hombre que no se respeta a sí mismo, jamás va a ser respetado por una mujer. No importa cuánto la ames, cuánto la busques, cuánto hagas por ella, si tú no te colocas en tu lugar, nadie te lo va a dar. Y eso es algo que solo tú puedes cambiar. Yo sé que esto que estás escuchando puede doler, porque a veces uno se da cuenta demasiado tarde. Uno recuerda esos momentos donde lo dio todo y no recibió nada, donde entregó el alma y solo obtuvo silencio. Pero este video no es para quedarte en el pasado. Este video es para despertarte. Hermano, si algo de lo que dije hoy te tocó, si alguna parte de esta historia se parece a la tuya, quiero que lo escribas aquí abajo en los comentarios. Quiero saber tu historia. Quiero conectar contigo, porque yo no estoy aquí para hablarte desde un pedestal. Estoy aquí para crecer contigo, para que aprendamos juntos, para que cada experiencia, cada caída, cada silencio, tenga un propósito. Y sí, voy a estar leyendo cada comentario, porque esto no es solo un video, es una conversación. Es un espacio para hombres reales que están listos para dejar de perseguir y empezar a liderar. Así que dime, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de buscarla? Y más importante aún, ¿qué pasó cuando lo hiciste?